¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Quiero compartir con ustedes la lectura de hoy domingo 15 de enero. Y esta lectura está basada en Filipenses 2, 19 al 30. Nuevamente Pablo está escribiéndoles, ya ha estado hablándoles de la importancia de servir, de, de ser humildes, de muchos aspectos importantes, pero en esta lectura en particular resalta el papel de dos siervos de Dios que estaban con Pablo y que de alguna manera estaban apoyando a la iglesia de Filipos. Y por ejemplo, en el verso 19, Pablo comienza escribiendo la carta y les dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traer noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Aquí puedo hacer un alto y qué importante, si tú ya eres un hombre, una persona, una mujer que sirve a Dios, que está en una iglesia, es importante que tomes en cuenta que debemos de ser siervos verdaderamente en toda la extensión de la palabra. Debemos servir a Dios con humildad, con sencillez. Y debe importarnos la obra de Dios. Es decir, no debemos servir por competencia, como le decía Pablo hace algunos días, sino servir con humildad. Pero aquí el apóstol dice, no cuento con nadie como Timoteo. Eso nos habla de la escasez de siervos verdaderamente del nivel que tenía Timoteo, ¿no? Dice, todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero Timoteo no era así. Timoteo era un hombre que estaba preocupado por la obra de Jesucristo, por la obra de Dios. Y esa es la parte que el Señor nos enseña hoy, como tú y yo como siervos de Dios, no importa el lugar que te ha dado Dios, no importa si eres un pastor, si eres un líder, si eres un hombre que hace algún otro trabajo que parece que no fuera importante. No, en la obra de Dios todos los trabajos son importantes y todos son evaluados por el Señor de alguna manera, pero qué importante es que seamos siervos de la calidad que fue Timoteo, ¿no te parece? Y ya en el verso 25 dice, también, mientras tanto, pensé que debería enviarles también de vuelta a Epafrodito. Este es otro hombre. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Y bueno, sigue hablando otras cosas el apóstol, pero qué importante que nos señala en esta lectura, en la lectura de hoy, la calidad de dos siervos de Dios, Timoteo por un lado y Epafrodito por el otro. La pregunta que de repente nos podríamos hacer, ¿cuántos Timoteos y Epafroditos habrá levantado Dios en la iglesia? ¿Cuántos de ellos estarán en la iglesia? Y sabes, yo creo que Dios ha levantado muchos Timoteos, muchos Epafroditos en la iglesia. Sin embargo, hay que tener cuidado de no desviarnos del llamado que Dios nos hace, ¿sí? Qué importante, dice el TCD en un comentario, es que tengamos credibilidad ante los demás. Pablo enfatiza que les va a enviar a Timoteo porque ellos ya lo conocen, ellos ya lo aman, ellos lo admiran, ¿sí? Alaban su carácter. Entonces, qué importante es que tengamos credibilidad. El siervo de Dios debe de ser un hombre o una mujer confiable. Y esa es un área que hay que trabajar mucho, estimados amigos, para hacernos confiables a los demás. ¿Y sabes qué? Esto es importante no tan solo para servir en la iglesia, es importante para todos los que incluso, supongamos que tú no eres creyente, que tú me estás escuchando y aún no sirves en una iglesia, pero esta credibilidad que tenía Timoteo y que tenía Epafrodito para la iglesia de Filipos es la que necesitan los presidentes municipales, los gobernadores, los que sirven en algún liderazgo.
nos debemos hacer confiables ante los demás. Y creo que, lo digo con respeto, muchos de los que nos gobiernan, muchos diputados o senadores que ahora están ahí, no son confiables para la gente. Y eso es terrible, es algo que provoca desajustes en la sociedad. Qué importante es que nos soltemos en las manos de Dios y que podamos permitir que el Señor nos levante como personas con credibilidad en los demás, para que nuestro trabajo sea mejor, pero para que también haya un sentir en nosotros de servir cada vez más con excelencia, con humildad, con sencillez y siendo portadores de bendición para aquellos que confían en nosotros. Ojalá y ese ejemplo de Timoteo y de Epafrodito nos pegue a nosotros para que verdaderamente podamos ser esa clase de servidores, tanto en la iglesia como también servidores allá fuera de la iglesia, en la misma sociedad. Que Dios te bendiga.